tal? Muy buen día, mi nombre es Víctor Hugo y esto es Cuéntame la Ciencia Podcast, en donde enfocamos nuestros esfuerzos para llevar la divulgación de ciencia a todas las personas, desde los niños más pequeñitos de casa hasta sus padres, sus profesores o sus tíos. En este episodio número 2 del podcast tendremos una charla con Sebastián Rojas, Wikiseba, divulgador chileno que hoy en día es conocido por su canal de YouTube, con 211,000 suscriptores y 14.9 millones de reproducciones. Nosotros apenas tenemos 6,100, por lo que te pedimos que te suscribas a nuestro canal en YouTube, descargues el podcast, te pongas cómodo y así comenzamos este episodio número 2. Ok, pues muy buenas tardes o en el momento en el que decidan escucharnos, gracias por su atención. Este es el segundo canal, el segundo episodio de Cuéntame la Ciencia Podcast y tenemos como invitado a Sebastián. Sebastián, ¿cuál es tu apellido? Crespo de Cuantufla, no, mentira. Rojas, Sebastián Rojas. Ok. Rojas Gómez, si es que quieren el otro apellido. Si no conocen quién es Sebastián Rojas, pues seguramente lo van a conocer como Wikiseba en el ambiente de la divulgación. Y si no lo conocen, suscríbanse. Y si no lo conocen en este momento, lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, como en YouTube, en Patreon, como Wikiseba. En TikTok también. En TikTok. Sí, hay TikTok Wikiseba. Y si lo googlean, inmediatamente van a tener una foto de él, característica. No lo van a poder confundir con nadie. Antes que todo, muchas gracias por la invitación acá al podcast. Y espero que sea una buena conversación. Si no, me voy a ir. No, mentira. Va a ser una buena conversación. Y ya estoy emocionado porque parte esto. Seguro. Sí, vamos a sí, hablar sí. de divulgación. Vamos a hablar de qué onda con YouTube. Cómo empezaste en todo esto. Y creo que esa es la primera pregunta. ¿Qué onda con Wikiseba? ¿Wikiseba es un canal nada más de YouTube? No, Wikiseba no es solamente un canal de YouTube, sino que Wikiseba soy yo en primer lugar. Ya, porque normalmente te dicen Wikiseba, o sea, tu nombre youtuber o quien sale en YouTube es un personaje. No, Wikiseba realmente soy yo, es una parte de mi personalidad. Venga. Que la uso en mi canal. Obviamente hay cosas que en mi canal no voy a poner, como yo llorando, yo en el baño y cosas así. Entonces Wikiseba es como la parte que tengo. Bueno, son dos partes de mí, la parte como más sarcástica, polémica y la parte más lúdica, alegre, que son las partes que uso en YouTube, pero en estricto rigor soy yo. Ahora, Wikiseba como palabra, Wikiseba, nació muchos años antes que mi canal. Y eso es lo que pocos saben. De hecho, no existe un video de eso en mi canal todavía. Algún día en algún especial de muchos suscriptores voy a contar la historia mucho más completa que lo que voy a contar ahora. Sí. Porque ya la he mencionado en otros medios de comunicación. Y es que básicamente Wikiseba es una palabra ofensiva para mí. O era una palabra. Cuando estaba en el colegio, cuando era niño, entre 16 y 17 años, era el típico niño nerd, Mateo, ñoño, que sabía todo y típico que si la profesora necesitaba que hiciera una presentación, ahí estaba yo con una presentación que ni siquiera me la habían pedido, así por decirlo de alguna forma. Entonces con eso me molestaban, me hacían bullying y el nombre fue justamente Wikiseba. Entonces por mucho tiempo Wikiseba fue un nombre feo para mí, era el nombre con el que me molestaban. Años después, ya cuando nace mi canal y todo, y necesitaba un nombre, me acordé de Wikiseba y dije, ¿por qué no usarlo? Y si tal vez algún día se vuelva algo positivo. Y pero aquí entonces, estoy. ese wiki hacía referencia a Wikipedia. A Wikipedia directamente. Sí. Ahora, obviamente, yo le puedo dar una connotación completamente distinta ahora, porque wiki quiere decir sistemas informáticos donde varios trabajan en conjunto para algo. Por eso Wikipedia es una enciclopedia que se arma en conjunto. Entonces lo podríamos tomar como que Wikiseba como canal, no como Wikiseba como yo, sino que como canal el conocimiento básicamente se arma en conjunto. Oh, súper, es como si tuviéramos un sistema aferrado a tu nombre. Claro, exacto. Y ahora cada vez que alguien me dice Wikiseba suena bonito, ya no suena como ofensivo, sino suena para sentirse orgulloso, básicamente. Claro, ya ha cambiado tu forma de ver ese nombre. Sí, esa es la forma en que nace el nombre, pero no es la forma en la que nace el canal, obviamente. Yo sé que tu canal, bueno, tú haces divulgación de ciencia. Sí, ¿no? sí. Pero YouTube, que creo que es tu canal más grande o tu plataforma más grande para hacer divulgación, no fue la primera que hiciste. No fue la primera. ¿Por qué haces divulgación? La vida me fue llevando a eso de a poco. A ver, yo quería ser divulgador, pero no sabía. Ya, porque no sabía que ese concepto se llamaba divulgación científica. Yo quería ser, como decimos en Chile, quería ser el weón, o el güey, como dicen acá, que sale pillando animales en los videos. Okay. Yo quería ser el loco de Animal Planet que
ve no sé, un dragón de Komodo y se lanza a agarrarlo. Quería hacer ese weón. Y no sabía cómo llegar a eso. Y erróneamente, porque es algo que me costó mucho admitir, yo pensaba que el camino a eso era hacer investigación. Claro. Ser científico como tal. Y entonces fue muy difícil para mí admitir que la investigación no era lo que yo quería, sino la divulgación. Eso no quiere decir que yo no pueda hacer investigación, pero no es que me quiera dedicar a la investigación. Yeah. Sí me quiero dedicar a la divulgación. Ya me dedico a la divulgación, de hecho. Entonces, fue, digamos, el tema para llegar a la divulgación ya venía de niño. Ver documentales, leer enciclopedias. Yo soy súper malo para la literatura, pero tengo un montón de enciclopedias ilustradas de biología o de astrobiología. También mucho o sea, no todos los libros son para leerse y devorarse palabras tras palabras, sino también hay muchos libros hermosos que te pueden transmitir por medio de dibujos. Claro. Entonces, siempre he sido como muy visual para las cosas, incluso para el aprendizaje. Entonces, las enciclopedias, como dicen acá en México, me mamaban y dije, y empecé a hacer mi colección de enciclopedias. Claro. Ese fue como el tema donde tuve el primer encuentro con divulgación antes de saber que todo eso se llamaba divulgación. Sí, entonces, bueno, tú tenías, ¿de dónde eres? Dentro de Antofagasta. Sí, Antofagasta, Chile. Antofagasta, Chile. Tuvo que haber visto tal vez el medio en el que se encuentra, no sé, la región geográfica está llena de... No, porque en realidad yo en Antofagasta tuve de adolescente casi adulto a adulto. Ok. O sea, yo no soy de Antofagasta originario. Bueno, entonces digamos que esa chispa que se encendió directamente de los libros. Tengo como dos ramas. Primero, cómo me entusiasmé con la ciencia, que eso fue mucho más joven, y cómo me entusiasmé con la divulgación. Y claramente fue con las enciclopedias y los documentales, cuando tenía aproximadamente como entre 7 a 10 años. Pero la ciencia era de antes. Okay. La ciencia fue como a los 5 años, aunque no lo creas, a los 5 años yo tuve mi primer contacto con la naturaleza específicamente. Mataba hormigas. Y mi madre me dijo, no las mates, están vivas. Y yo así como, están vivas. Entonces le empecé a hacer casi cosas. Y empecé a pasar mucho tiempo en la tierra, al lado de las plantas, y ahí sale como mi instinto de biólogo. Después, con documentales y eso, nace el tema de la astronomía, que pocos saben que yo quería también ser astrónomo. Normalmente me asocian mucho a biología. Claro. Pero yo también quería ser astrónomo y eran dos cosas que me pesaban mucho, no sabía cuál elegir. Y claro, la astronomía me hacía soñar, me hacía pensar en mundos y cosas así. Bueno, después encontré la astrobiología en el camino, pero en ese tiempo no sabía. Y bueno, historias que me cuentan, pues la verdad no me acuerdo. Que cumpleaños que me hacían cuando tenía como 6, 7 años. Escuchaban que todos los otros niños estaban callados, salían a mirar y yo estaba hablando del universo a los otros niños en vez de jugar en el cumpleaños, y les estaba dando como mini charlas en lugar de que estuvieras jugando fútbol. Claro, de hecho nunca jugué fútbol, siempre fui pésimo, siempre levantaba la mano para que me pusieran al arco porque era donde menos me tenía que mover. Era en donde menos había que preocuparse por claro. Entonces digamos, mi encuentro con la ciencia fue con la naturaleza misma, pero mi encuentro con la divulgación fue por libros en astronomía. Ok. Normalmente Cuéntame la Ciencia obviamente está pensado para despertar en los niños ese interés por una carrera científica, o más bien porque, hombre, se dediquen a lo que les guste. Claro. Y lo hagan de una manera apasionada. Sí. No estamos, digamos que no queremos encapsular a los niños en cierta carrera. Más bien lo que queremos es que tengan la capacidad de decidir. Claro. Y que muchas veces conozcan que para convertirte en una persona que hace divulgación no precisamente tienes que ser un científico, un biólogo con una especialidad, ¿no? Por ejemplo. Y también obviamente mucho de eso tiene que ver que los papás se enteren de ese tipo de cosas. Sí. ¿No? Porque son los papás quienes les ponen muchas veces a veces queriendo, ¿no?, las barreras. Claro. Me pasó, de hecho, me pasó. ¿En qué sentido? Mi medio ambiente me hacía mucha presión para que yo estudiara medicina. Ok. Y es porque, bueno, antiguamente pues eso lo quitaron después del gobierno, que existía como clasificaciones según la inteligencia, y yo entraba como en la categoría de niño genio, se supone. Ok. Y por lo mismo la presión del ambiente era que yo no podía fallar en nada. Y no solamente no podía fallar en nada, sino que tenía que elegir carreras que se asociaran al conocimiento y al dinero al mismo tiempo. Entonces medicina y derecho eran las dos cosas con las que más me bombardeaba el ambiente. ¿Y era un ambiente escolar? O sea, ¿era el sistema escolar?
completo, familiar, escolar, todo mi ambiente porque era como, eres muy inteligente, ¿cómo te vas a perder? Porque también quería ser dibujante a todo esto. Okay. Entonces, ¿cómo te vas a perder queriendo dibujar o siendo científico? Porque como científico vas a terminar como profesor, me decían, y como dibujante te vas a morir de hambre. Entonces, porque profesor es algo mal pagado, irónicamente, entonces me decían eso y que estudiara medicina. Sí, es curioso que tengamos que atravesar medio continente y también los profesores sean como uno de los empleos menos pagados. Sí, eso en cualquier país que he ido pasa lo mismo. Muy mal, eso es bastante triste porque precisamente son quienes tienen el conocimiento más cercano, claro, a ellos. Y, por ejemplo, de las formas de divulgación que tú sueles hacer, no sé, charlas, cursos, videos, ¿tienes alguna en favorito, una forma de hacer divulgación? Sí, básicamente usar el lenguaje que se está usando en el momento. Okay. Tengo una personalidad bastante inmadura, así que eso ayuda bastante a tener un lenguaje muy informal. Entonces, si soy honesto, esto lo fui adquiriendo igual con el tiempo. Esto prácticamente ensayo y error, porque yo partí tratando de hacer videos de ciencia muy... les voy a hablar de la célula, y así como muy serio y todo el tema, y con mucho tecnicismo, y no pegaba para nada al principio, eso en mi canal. Entonces, con el tiempo ya adquirí el 2.b y todas las cosas que se van poniendo de moda constantemente en internet, y de ahí de a poco llegué a la línea actual que tengo, que se maneja básicamente en dos mundos. Por un lado está la divulgación netamente para maravillar a las personas, o sea, como tú puedes encontrar esto en la biología, y más encima la biología la puedes mezclar con cualquier ciencia que se te ocurra. Sí. Y está el otro lado donde no es maravillar a la persona, sino enganchar a la persona. Te voy a hablar de un monstruo que se desconoce lo que es, pero yo sé, simplemente viendo su morfología, y te puedo dar la respuesta, que es uno de los últimos videos que estoy haciendo, por ejemplo. No es la serie que acabo de estrenar, pero ya hacía ese tipo de videos. Ya hay varios. Sí, simplemente ahora le di formalidad como una serie, pero ya hacía eso antes. Entonces, esto nace cuando como 2-3 años antes de mi canal. Fue una charla, una conferencia de el director del Museo de Historia Natural de Francia, que estuvo en Chile dando una conferencia, y él dijo, el problema de divulgar ciencia o de hablar de ciencia es que si yo les pregunto acá, ¿cuáles de ustedes no les interesa la ciencia? Y nadie levantó la mano. Dijo, y ese es el problema. Divulgamos ciencia para científicos. Divulgamos ciencia para divulgadores. Y eso a mí me quedó muy marcado. Y veía el auge que tiene un canal de pseudociencia. Y dije, entonces yo voy a inventar el concepto de la pseudociencia. Parece pseudociencia, pero dentro sí es ciencia, ¿me entiendes? Entonces empecé a modificar mi contenido para que sea clickbait, sea llamativo. Fue todo un proceso porque me afectaba mucho que otros canales de ciencia, porque me pasó en su momento, no quiero decir nombre, me presionaban y me decían, este canal no parece de ciencia, este canal es de pseudociencia. Claro. Y tener que soportar eso y pasar por la vergüenza de estar en el otro bando con un objetivo que es positivo, como tipo Robin Hood, por decirlo de alguna forma. Le estoy robando pseudociencia a los JL para entregársela a los de ciencia. Claro. Entonces, fue un proceso y ahora ya me da lo mismo, tengo un canal grande. Que hablen lo que quieran hablar. Mi objetivo se está cumpliendo. Cada vez hay más personas con pensamiento crítico gracias a mis videos. Es increíble porque yo precisamente cuando conocí tus videos, muchos de los videos que veía decía, pues este video está hecho para hacer clickbait, o sea, para llamar la atención. Claro. ¿No? Yo pasé de largo por esos videos. Sí. Y ¿no? Era por eso, porque yo no quiero llegar a ti ni a personas de ciencia. Yo quiero llegar a personas que no les interesa. Había una publicidad en el gobierno de Chile que decía, voy a poner un nombre aquí, a Juan le gusta leer literatura, pero Juan todavía no lo sabe y sale jugando a Nintendo. Okay. Ya, entonces también me agarré mucho de eso. Muchas personas les gusta la ciencia y no lo saben. Entonces hay que hacerla llegar a ellos. ¿Y cómo la hace llegar? Con cosas que les guste, con cosas que les llamen la atención. Y el misterio es una herramienta súper buena para hacer llegar gente. Claro, ¿no? Y aparte, o sea, si queremos atraer, ¿no?, a las personas que muchas veces le tienen miedo a la ciencia, ¿no? Claro. O sea, creo que una forma es simplemente hablar de ciencia como lo que es, como algo muy normal, como algo súper cotidiano. Sí, bueno, yo lo veo como un doble miedo social. Está el miedo de la gente a enfrentar la ciencia y está el miedo del científico a no actuar como científico.
Ok. ¿Cachai? Entonces, en mi caso, al empezar a hacer esta línea de videos, no estaba actuando como científico, pero en cierto momento te tienes que decir a ti mismo, si estás seguro de lo que sabes, da lo mismo de la manera en que entregues el contenido, porque estás seguro de eso y te puedes defender perfectamente. No necesitas la aprobación de científicos de estos que son más serios, Sí. llenos de paper y que te miran así en menos y tú, porque no puedes divulgar porque no tienes la carrera de ciencia, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces, pasar por ese proceso también es una evolución para mí. Y después ver que esto funciona y que cada vez hay más personas interesadas en la ciencia gracias a mi canal, se te devuelve solo ya. En la actualidad es muy difícil que alguien me considere un canal de pseudociencia, aunque sea clickbait. Claro. Ya me consideran un canal de ciencia y eso es algo que se fue logrando con demostrando que lo que estaba entregando sí era ciencia. Está súper bien. Por ejemplo, o sea, el año pasado Cuéntame la Ciencia participamos como organizadores de un evento que se llamaba Pint of Science, ¿no? Sí. La idea es sacar a las personas, a los científicos, sacarlos de las universidades y llevarlos a un lugar en donde se hable de manera cotidiana de la ciencia, se hable sin tapujos y puedas tener al científico de frente, que era un bar, ¿no? Claro. Entonces tiene a los científicos en un bar. Este es un movimiento que ya existe por muchos años y la intención es esa, o sea, que las personas vean a los investigadores tranquilos, o sea, que no tengan que estar a lo mejor ellos enclaustrados o arropados dentro de una institución. Claro. Es simplemente conócelos, no pasa nada. Sí, tendrán a lo mejor toda una carrera científica, pero al fin y al cabo, si te vas a tomar muchísimas cervezas y te apasiona hablar de ciencia, vas a terminar hablando de ciencia. Claro, y los vas a terminar hablando de manera más cotidiana, más relajada, más inhibida, por decirlo de alguna forma. Porque al fin y al cabo hay muchas personas que hablan de ciencia y no saben ciencia realmente. Porque una persona que te dice, la mitocondria, un ejemplo, la mitocondria es una célula que proviene de una endosimbiosis seriada, donde podemos notar que su DNA circular es indicio de que viene de este proceso por el cual, estoy agregando tecnicismo a lo güey, por decirlo de alguna forma, donde a partir de este proceso podemos tener un ciclo de Calvin, no es de Calvin, perdón, un ciclo de una cadena transportadora de electrones y generar energía. Alguien que me dice eso es porque no sabe de ciencia. Una mitocondria es una biblioteca que adentro es una central eléctrica que adentro tiene una biblioteca. Y eso se entiende mucho más fácil. Muchísimo. Entonces, si tú tienes la capacidad de explicarle a tu abuela qué es lo que es un concepto científico, es porque de verdad lo entiendes. Exacto. Sí. O sea, yo estudié ingeniería civil y en una de las materias era estática estructural. Uno de nuestros profesores era un doctor del Instituto de Ingeniería. Nos decía, ok, en este último examen yo voy a traer a mis hijos, a mi hija de su grupo de la primaria a las puertas abiertas del instituto, pero les voy a hacer que coincidan con ustedes 20 minutos. En 20 minutos ustedes tienen que mostrar este tema y los niños lo tienen que entender. Era un tema que obviamente a nosotros nos causaba mucho miedo. Entre nosotros incluso hablarlo era complicado. Hablar de estas estructuras. Pero teníamos que ser capaces. Esa era la tarea, ¿no? Sí. Los niños de primaria te tienen que entender. Claro. Si no te entienden los niños es porque prácticamente estás reprobado en mi curso. O sea, no estás entendiendo nada. Sí. Porque no estás abstrayendo el conocimiento. Simplemente estás repitiendo. Y eso a mí no me sirve, nos decía el doctor. Entonces, a mí me marcó mucho. Cuéntame la Ciencia tiene que ver mucho con esta frase, con esa clase. Porque cuando tú quieres explicar algo, si un niño no te entiende, estás perdido. Claro. Y como tú dices, digamos que bajar ese conocimiento, recibirlo y después transmitirlo de una manera cotidiana, de una manera tranquila, que todo el mundo te debe entender, eso es lo que te vuelve un gran divulgador. Claro. ¿No? Y lo otro es también la cercanía que puedes tener con las personas. De hecho, ya de por sí la palabra divulgación es al vulgo, ya te dice que hay un cierto tipo de discriminación. Pero si tú te muestras como alguien común y corriente, porque eres alguien común y corriente, la gente lo acepta mejor. Y no es que yo comunique ciencia a las personas, ellos me comunican de vuelta. O sea, yo he enriquecido mucha mi cultura científica gracias a las personas que ven mis videos, que me contestan en Twitter. Por ejemplo, ahora que está la onda de esta morena que se encontró muerta, que pensaban que era un delfín sin ojo y todo el tema. Okay, sí. Que estuve haciendo 3 videos de ese tema.
ahora me envían un montón de animales a desmentir. Y claro, porque las personas tienen la intención de que resolver sus dudas y saber a través de la morfología, que es el estudio de la forma de los seres vivos, qué carajo es este bicho. Sí. Y eso me obliga a mí a averiguar qué carajos es ese bicho, y así voy enriqueciendo más todavía. Y de hecho lo he notado. Si yo retrocedo 5 o 6 años atrás y tú me pones este mismo pez, yo no sé lo que es. Tú me pones el pelo vivo, que es un animal que se llama nematomorfo, tampoco tengo idea de lo que es. Habría reconocido un perro, un pájaro y un gato. Fácil. Pero ahora es muy distinto. Ahora simplemente observando yo ya puedo saber qué animal es. Porque hay morfologías en común. Obviamente hay excepciones a la regla, pero aún así me puedo acercar bastante. Con excepciones a la regla me refiero a estos animales que lucen de una manera, pero son otra cosa totalmente distinta. Eso se llama evolución convergente. Ok, muy bien. Me gustaría pasar a otro tema. El tema de... si tú has generado como trabajo en equipo a la hora de hacer divulgación. Sí, pero no. En mi canal tiendo a ser como... En el canal de YouTube específicamente, bueno, en las redes sociales igual, equipo de un solo hombre. Pero sí me gusta hacer muchas alianzas. De hecho, venir a este podcast para mí es hacer una alianza. Claro. El estar compartiendo con otros youtubers son alianzas. Y eso enriquece mucho más el contenido del canal. Tiendo a no ser el típico youtuber que si crece se aísla del resto del canal. No, trato de colaborar harto con canales pequeños porque... en primer lugar son los canales que más disposición tienen a colaborar con uno. Claro. Y segundo, se enriquece mucho, en mi caso, la biología. Colaboro con un canal de astronomía, astrobiología. Colaboro con un canal de ingeniería, bioingeniería. Colaboro con un canal de informática, bioinformática. Y me he dado cuenta que la biología la puedo adaptar a la ciencia que se me ocurra. Por ejemplo, bueno, esto va a ser pedazo de spoiler, pero todavía no empezamos a trabajarlo, pero la idea ya está y es un video con Bully Magnet. Wikiseba Bully Magnet, y hablábamos, y obviamente uno pensaría que biología con historia es historia de la biología, pero eso no pega en mi canal. Entonces mi canal que va a ser historia de la biología en el de ellos, porque eso sí pega ahí. Eso sí. Y en el mío va a ser hongos asesinos en textos antiguos. ¡Wow! Entonces, nuevamente el mismo formato, algo que llame la atención, algo que parece que es un clickbait, pero es un clickbait positivo. O sea, de verdad voy a hablar de hongos asesinos en textos antiguos porque de verdad existen. Increíble. Entonces, al final con el tiempo uno se da cuenta que puedes mezclar la biología con todo. Y yo creo que a cualquier ciencia le pasa eso, y eso también es un consejo para cualquier divulgador que está como especializado en un área. Que no se quede tan pegado en esa área, porque su área es perfectamente mezclable con otras áreas. Por eso es ciencia. Si no se mezclara sería pseudociencia. Eso sí está en aparte y hay que dejarlo en la esquina arrinconado, castigado. Y aparte no les gusta como que crear ese equipo. O sea, entre más solo estén, les resulta más cómodo. Claro, entonces si bien no tengo un equipo como tal, tengo un editor para los videos que son patrocinados, tengo como socios claves, podríamos decir. Súper. Pero en mi contenido general lo estoy haciendo solo, pero eso no quiere decir que esté solo, sino que estoy constantemente colaborando. Y no solamente con otros youtubers, sino que con otros científicos, universidades. Hay algunos proyectos que están en pausa. Por ejemplo, tengo un video que hice en conjunto con la Universidad de Chile, que es la que viene después del ranking, después del UNAM. Genial. Y no ha salido, pero por temas de la universidad. Pero sí he hecho ese tipo de alianzas. Subí hace poco, junto con Miranda, un video de ALMA. Sí. Y es una colaboración directamente con el Observatorio ALMA. También es spoiler, pero se vienen algunas con la NASA también. Entonces, no solamente con youtubers, sino que también colaboraciones con instituciones y hacer ver que esas instituciones hacen trabajos que son muy positivos para la sociedad y que al comprenderlos se pueden apoyar, porque estos proyectos a veces son desconocidos para las personas. Súper. Y en ese aspecto, ¿tienes algún proyecto como pendiente o algo más bien a lo que aspirarías dentro de la divulgación? Que digas, esto de verdad siempre he querido hacerlo, o me ha surgido apenas, pero me apasionaría mucho hacerlo. Mi pasión por la divulgación partió con ver documentales y ver enciclopedias. Ok. Uno de mis metas es tener una enciclopedia y hacer un documental. Justamente. Entonces, hacia allá estoy tratando de apuntar. Mi canal de YouTube yo le tengo mucho cariño, pero yo estoy consciente de que no me va a mantener. Me puede dar ingresos, pero son parciales. Entonces, mi canal de YouTube es demostrar lo que yo soy capaz de hacer, básicamente. Y mi objetivo es llegar a eso, a un documental y a una enciclopedia. Y qué bueno que también tienes claro que a pesar de que pues pertenecemos a un grupo de edutubers, no tendríamos por qué centrarnos nada más en trabajar en YouTube. De hecho salió TikTok y van a seguir saliendo muchas cosas más, y tarde o temprano puede pasar que YouTube caiga.
Claro. Todo al final termina. Coca-Cola lleva desde el siglo XIX, pero también va a terminar algún día. Todo va a terminar algún día y YouTube no va a ser la excepción a la regla. Algo puede que lo supere. Es cosa de ver, en su tiempo todo el mundo pensaba que Facebook iba a estar por siempre. Claro. Y ya hay muchas redes que lo superan a Facebook por mucho. Entonces lo mismo con YouTube. Yo no puedo pensar que voy a estar en YouTube para siempre porque no sé qué va a pasar con YouTube en el futuro. Pero sí puedo trabajar en mí. Por eso Wikiseba, si bien es el nombre de un canal y de un montón de redes sociales, soy yo realmente. Claro, sí, también. Cuéntame la ciencia tampoco es que me pertenezca a mí. Es un proyecto que inicié y va a haber gente que se va a ir sumando. Claro, ¿no? claro. Las personas que vienen aquí de invitadas ya son parte de Cuéntame la ciencia. ¿No? Ahora, hace rato estaba platicando con una compañera del trabajo que se dedica a hacer... Bueno, ella es ingeniera en informática y la pregunta es, ¿qué le preguntarías tú a un biólogo? ¿No? ¿Qué tú le preguntarías a un biólogo? Ella me dijo, bueno, ¿qué me puede decir él de la bioinformática? ¿Qué sabes de la bioinformática? Ya, yo no soy experto en esa área, pero está muy alejada de las cosas que trato normalmente. Pero sí, obviamente la bioinformática tiene mucha presencia en la biología como tal. Por ejemplo, va a sonar raro, uno imaginaría que las ramas de la ciencia más difíciles deberían ser como la genética, la filogenia, porque suenan como complicados, pero realmente la ecología es una de las ramas de la biología más compleja, porque es pura estadística, es pura matemática. Y piénsalo, me citaste a las 3 y yo llegué a las 3:1. Sí. Ya, eso es algo errático que no podemos calcular. Los seres vivos somos erráticos. La biología es una de las ciencias más inexactas que hay, porque ¿cómo predicen las cosas en la vida? Las interacciones entre esos seres vivos. ¿Cuántos bichos habré aplastado sin querer caminando hasta acá? Y no sabemos qué consecuencias en cadena ecológica genera eso. Entonces imagina calcular matemáticamente todo eso. Es imposible para una persona, se tiene que hacer con un computador. Y a partir de ese punto uno se va dando cuenta de que los seres vivos somos verdaderas máquinas y se pueden calcular a través de informática. Somos las máquinas más complejas que hay en la naturaleza. Sin duda. Hasta incluso yo creo que es más fácil calcular un agujero negro que calcular qué es lo que va a hacer el pájaro el día de mañana. Si va a decidir volar o no. Es muy difícil entender un ser vivo. Por eso todavía no sabemos qué es lo que es la conciencia, no hemos descifrado bien lo que es el cerebro, qué conexión tiene la mecánica cuántica con la biología, por qué las plantas logran hacer fotosíntesis eligiendo qué electrones van a excitar y cuáles no. ¿Cómo eligen eso? ¿Cómo lo hace? ¿Podría el fotón pegarle a cualquier parte de la planta y toda la planta hace fotosíntesis? Y no, solamente funciona en ese tilacoide. ¿Qué pasa en esos procesos? Son misterios que la biología no tiene ahora como respuesta, pero la bioinformática trabaja para responderlo. Porque son datos pero masivos matemáticamente. Entonces, esa es una de las maneras en las que se trabaja. Después tenemos otras partes un poco más específicas. Por ejemplo, la ciencia de la medicina es la biomedicina. Y dentro de eso hay una rama filosófica que es la bioética. La bioética se aplica a casi toda la biología, pero está mucho más enfocada a medicina. ¿Porque tiene que ver con el humano? Claro, porque tiene que ver con el humano, y antropocentrismo es algo de lo que no nos podemos salir como especie, entonces siempre el humano va a tener prioridad, queramos o no. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se ha propuesto en experimentación como animales es justamente lentes de realidad aumentada, guantes que puedan palpar el mundo virtual y tú puedes hacer operaciones y practicar casi con la misma realidad que lo harías en la realidad. Sí. Valga la redundancia. Entonces, si esta tecnología la vamos desarrollando cada vez más, que obviamente tecnología informática va relacionada a la bioinformática, podríamos tener un futuro donde ya no tengas que experimentar en animales. Ya. Entonces, podría estar buscando formas para darle uso a la bioinformática. Está aventado al lado de la biología. Genial. Sí, yo, bueno, platicando así con ella muy rápido, ¿qué pasa con, por ejemplo, nuestro material genético? ¿Son datos o no son datos que podemos son datos. usar? ¿Tiene que ver con la bioinformática? Sí, mucho. De hecho, hace como 2 años aproximadamente, por primera vez lograron insertar un video dentro de una bacteria y sacarlo. O sea, usar una bacteria como pendrive. Porque uno tiene una visión muy... El ADN es una molécula biológica. ¿Qué relación tiene con la informática? Es un código. Literalmente es un código y lo podemos leer. ¿Y qué es lo que nos dice un código? Si yo agarro A más B, dice AV. Pero si yo agarro B más A, dice BA. Y claro, eso lo puedo transformar en una palabra o puedo asociarlo a otro código nuevamente. Ahora yo quiero que A sea 1 y B sea 2. Entonces A es 1, 2 y BA es 2, 1.
¿Qué es lo que hicieron? Agarraron el código genético que es BA4, guanina, citosina, adenina y uracilo. Y agarraron específicamente 2 letras, guanina y citosina. Una era un píxel apagado y la otra era un píxel prendido. Secuenciaron eso en base a un video, agarraron ese trozo de ADN, lo metieron dentro de una bacteria, la bacteria se reprodujo su ADN, porque las bacterias tienden a agarrar ADN externo, así ha sobrevivido tantos años. Y cuando sacaron ese ADN y lo leyeron nuevamente por el computador para saber cómo estaban asociados, se volvió a armar el video con un 90 y tanto % de certeza. O sea, hubo muy pocos errores y el video que usaron fue el primer video de la historia, que es un caballo corriendo. Así que, ¿qué relación tiene la bioinformática con el ADN? Ahí te doy una, por ejemplo. Claro. Que literalmente es un código. Sí. Y cuando nosotros normalmente estábamos trabajando con datos, pues precisamente también esos datos podríamos en algún momento descifrarlos. ¿Qué es lo que...? Lo hicieron, de hecho, el proyecto Genoma Humano. Uh-huh. El proyecto Genoma Humano trató de descifrar todo el código genético por completo para saber todos los genes del ser humano y lo lograron. Se demoraron años y ahora lo hacen en 15 minutos. Así de rápido avanzó la tecnología. Sin duda, el avance siempre parece... Estamos hablando que esto ocurrió en el 2007 cuando descifraron el genoma humano y ahora en 15 minutos lo hacen y no han pasado cuántos años. Exacto, y justamente ahí podremos empezar a hablar de lo fácil y lo rápido que las cosas terminan siendo obsoletas. Claro. ¿No? En algún momento, cuando los videocaseteras estaban, digamos que muy, muy de moda, todas las empresas que se dedicaban al cine trataron de meter todo en VHS. Sí. 5 años después fueron los CDs. Claro. Entonces gastaron muchísimo dinero en meter todo en CDs. Sí. ¿No? Y hoy en día, a 15 años de eso, si a mí me regalas un CD, yo no tengo en dónde leerlo en mi casa. Entonces, de hecho, me acuerdo cuando trataron de meter el formato de Blu-ray y ya no vendía porque ya el internet estaba. Exacto. Entonces el Blu-ray fue algo que llegó que no iba a funcionar. Y no funcionó, de hecho. Y podrían haber seguido inventando infinitos formatos, pero apareció el internet. Y van a seguir existiendo, y se van a seguir inventando, y vamos a seguir, digamos que, adaptándonos a conocer las nuevas tecnologías, pero siempre va a haber algo sobre lo cual basarnos, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que podamos reproducir sobre esos formatos. Yo soy muy fan, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía de la biología, que son estos límites hasta donde podemos llegar entre lo que es ciencia a lo que podrían ser cosas que pueden o no pueden ser. Y parte de eso, yo soy muy fan de Kurzweil, que es un ingeniero que trabajó en Google y es uno de los futurólogos más famosos que hay en este momento y hace predicciones de tecnología. Y una de esas es que sí o sí la tecnología va destinada a fusionarse con la biología. O sea, ya lo estamos viendo. De hecho, claro. Tú usas lentes. Bueno, yo también no los tengo puestos. Pero el usar lentes ya es tecnología en nuestro cuerpo. Y por ejemplo, hace unos años habían inventado un aparato para hacer test de orina de fertilidad orinando el celular. Mira, imagínate. Okay. Obviamente no son tecnologías que han logrado salir y que no han funcionado, pero han llevado a especular de cómo nos vamos a ir fusionando con la tecnología. Cyborg directamente, lo que me imagino automáticamente. Existe, ¿no? Y ya existen los cyborg, pero yo digo más de manera cotidiana. Va a llegar un punto donde, claro, uno dice, si ya estuvo el CD, estuvo el DVD, el Blu-ray no funcionó y se pasó al internet. ¿Qué viene después? Que el internet está en nuestro cuerpo, básicamente. Uh-huh. No hemos logrado comprender al 100 el cerebro humano, pero ya hace como 2 semanas lograron por primera vez descifrar el cerebro de una mosca. Por primera vez. O sea, cada vez nos vamos acercando más a entender qué es lo que es la conciencia y cómo la conciencia la podríamos pasar a un computador y viceversa. Que ya esos experimentos ya se hacen. Claro. Obviamente, el objetivo de todo esto no es hacer un mundo Black Mirror donde todos estén sufriendo por la tecnología, sino que va más enfocado, por ejemplo, a lo que te contaba como en biomedicina, o que te puedas conectar a un exoesqueleto y hacer que personas parapléjicas muevan cuerpos. Y las posibilidades son infinitas. Tú, claro. Marisol acá, y ella debe más o menos manejar algo de ese tipo de tecnología. ¿Sí? Yo sé que Marisol no es muy de la biología, pero debe manejar por lo menos la parte tecnológica de eso y te puede dar fe de que por allá vamos. Sí, claro, y justo estuvimos hablando de la posibilidad de crear animatronics, ¿no? Que esa fue por lo que ella empezó a estudiar mecatrónica. Sí. Que obviamente pues es como simulación de animales, ¿no? Muchas veces lo que solemos buscar y lo que nos inspira es la naturaleza. Sí. De hecho, el humano directamente no ha inventado nada, todo ya estaba en la naturaleza. Y hay cosas que pareciera que no existieran. Esto
Otro spoiler de videos que tengo pensado hacer. Venga, bienvenidos todos los spoilers. Por ejemplo, si tú piensas en los motores, parece ser el gran logro del ser humano haber creado los motores. Pero las personas que están escuchando en este momento, busquen un video de cómo es el flagelo de una bacteria. Es un motor rotatorio. Son moléculas haciendo girar un flagelo. O sea, los motores ya existían en la naturaleza. Obviamente, como te decía recién, estoy muy, muy metido en lo que es la filosofía de la biología, que no es empírico, sino son especulaciones. Sí. Y parte de eso es, dentro de mis creencias, esto ya serían creencias mías, no lo puedo asegurar, que somos máquinas directamente. No hay un alma o algo que nos haga especiales, sino que somos las máquinas más complejas que la naturaleza creó. Y bajo esa lógica, poder entender cómo funciona todo el mecanismo interno es algo que me maravilla mucho. Claro, claro. Ahí tal vez ya estemos acercándonos más a lo que hoy en día podemos llamar ciencia ficción, pero hombre, hablar de esto es lo que nos mueve todos los días. O sea, sí. Hablar de ciencia ficción es lo que nos guía y nos va mostrando. De hecho, la ciencia ya ha demostrado la ciencia ficción muchas veces. Sin duda. Ya se había hablado de la clonación por ciencia ficción antes de la clonación. En términos tecnológicos, Julio Verne, sí. Ya había hablado de un montón de... Por ejemplo, hay algo de biología del submarino, biología marina, y ya llegó el momento en donde James Cameron literalmente fue el único ser humano que ha ido a la fosa de las Marianas. Exacto. Al abismo Challenger. Entonces, cosas que la ciencia ficción nacen ya se volvieron hechos hace mucho rato. O sea, cada vez hay ciencia ficción más compleja, de hecho. Sí, de ahí la importancia de leer ciencia ficción. Ciencia ficción debe de ser, yo creo que esto es muy personal, pero a veces debería ser más importante que la poesía. A mí me gusta mucho la poesía, pero sí, la ciencia ficción abre mucho la mente a pensar en posibilidades de las cosas que pueden venir. Igual, obviamente, genera sus crisis existenciales, ¿no? Uno no lo puede negar. Por ejemplo, yo soy del grupo de personas que es partidaria de que la vida no existe. Y eso genera muchas crisis existenciales. Porque piénsalo de la siguiente manera. La vida es una escala de grises. Okay. Partes con materia, después materia bariónica, después tienen materia ordinaria, después materia orgánica, bioquímica y célula, y ya tenemos un ser vivo. Uh-huh. Y la línea en eso no se puede separar. ¿En qué punto dejas de ser no vivo para ser vivo? Los virus están en un limbo muy grande y hay una discusión grande si considerarlos o no vida. Entonces hay dos grupos de personas: o todo está vivo, uh-huh, o todo está muerto. Y yo soy del grupo que dice que todo está muerto, que simplemente llamarle vida a nosotros es ponerle un nombre a la parte más compleja de la materia. Uh-huh. O sea, yo soy muy partidario de que somos máquinas. Increíble. Seguramente eso es un spoiler y ni siquiera tú sabías que vas a hacer un video de eso. No, ya hay. ¿Ya lo hay? Sí, ya. Pero me gustaría hacer un remaster. Se llama La muerte no existe. Me gustaría hacer un remaster, pero ahora enfocado a la vida no existe. Pero sí, es básicamente lo mismo. Muy bien. Pues no sé, ¿hay algo que quieras agregar? Este canal es más o menos para que la gente ya le pierda el miedo. Empecemos a hablar de esto de manera como la ciencia. Algo que le quieras transmitir. Tal vez, seguramente son personas adultas quienes más nos escuchan. Sí, bueno, lo primero es que no existe una edad para aprender ciencia, uno de los primeros mitos que me gustaría romper. Super. Segundo, no necesitas un título para aprender ciencia tampoco, uh-huh, porque aprender lo puedes hacer sin tener que ir a la universidad. De hecho, la universidad es uno de los métodos de aprendizaje, pero hay muchos. Claro. Uno aprende simplemente con ir al baño y que se te tapó el baño en casa ajena y ya sabes que tienes que revisar que la cadena funcione y todo para no cometer el mismo error. Cosas muy cotidianas ya es un aprendizaje. Uh-huh. Yo no tengo título en este momento, no estoy seguro si lo logré sacar o no, estoy analizando mi situación, es un tema personal, sí, pero yo sí estuve sacando mi carrera, pero les puedo asegurar, desde que antes de la carrera yo ya estudiaba por mi cuenta, y también puedo asegurar que todas las personas que sacan un título realmente es raro que todo lo que aprendieron lo usen al 100% de manera profesional, sino que la mayoría aprenden nuevas cosas después de la carrera. Sí. Hay un anime, mira, con lo que hago la analogía, que se llama Cazador X, no sé si lo ubicas. ¿Cazador qué? Cazador X. No. Muy antiguo, de la era de Inuyasha y todo eso que daban en la televisión. Y Cazador X entrenaban a las personas para ser cazadores, sí, tanto de animales como de humanos. Había de todo tipo, cazadores de listas negras le llamaban a los de humanos. Okay. Y cuando terminaban el entrenamiento de cazador, y se iban todos felices porque lograban ser cazadores, los líderes decían: ahora viene la real prueba. Y era porque existía un mundo aparte de lo que ellos ya
ya habían aprendido y era Ok, claro. aprender a usar eso de manera distinta y descubrí que tenían, bueno, esto es pseudociencia, pero es parte de un anime, así que Venga. que era los chakras y usar todo eso. Ya, si extrapolamos esto a la ciencia, es lo mismo. Cuando tú aprendes algo, lo aprendes de manera limitada, porque el conocimiento nunca va a ser infinito, siempre va a llegar a un punto y va a haber algo más grande. Entonces tú tienes un conocimiento, aprendes algo nuevo, rompes ese conocimiento y aparece uno nuevo. Claro. Ahí sí sale mi frase de el conocimiento rompe la realidad. Porque muchos dicen, está mal porque el conocimiento es la verdad absoluta. No. El conocimiento no puede ser la verdad absoluta porque tu conocimiento no necesariamente es el real. Exacto. De hecho, las ciencias es justamente ciencia porque la puedes refutar. Si no, sería pseudociencia si fuera absoluta. Entonces, cada vez que tú aprendes algo nuevo, es porque amplías tu mundo de lo que antes creías que era así. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? A nosotros nos han enseñado que son 5. Hay más de 11. Sin duda. Y siguen descubriendo más y más y más. Y es porque, claro, nos dan un conocimiento que ya cambió hace mucho, pero se sigue manteniendo erróneamente como establecido. Los reinos de la naturaleza, animal, vegetal, Sí. fungi, no existe eso. Con toda la era genética nos dimos cuenta que es una escala de crisis tan grande que... Y que más encima los animales son un porcentaje tan pequeño en comparación a la variedad de bacterias que clasificar en reinos ya llega a ser absurdo. Ahora hay dominios genéticos. Yeah. Entonces, todo lo que uno aprende en cierto punto se va a modificar en otro punto. Y eso, como tú dices, ya es parte de la ciencia. No podemos jactarnos de que la ciencia está ya escrita. Claro, Se está escribiendo. exacto. Y se va a seguir escribiendo. Y es el mejor método que tenemos en este momento, pero no se puede negar que puede aparecer algo incluso más exacto que la ciencia futuro, que no se va a llamar ciencia, sino que quizás qué nombre va a tener. Ahí vamos a ver qué reemplaza algún día el método científico, si es que seguimos vivos también, porque ahí están los otros problemas existenciales de nuestra posible extinción. Exacto. Aún así, creo que todavía tenemos tiempo dentro de esta era digital para que se termine transmitiendo el conocimiento y todos estemos atentos a eso. Muchas gracias, Wiki, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Cualquier día que puedan reproducir esto, descarguen el podcast, eso nos ayuda muchísimo. Sigan a Wiki en todas las redes sociales que tengan a la mano, porque lo encuentras prácticamente en todos lados. Sí, y todo arroba Wikiseba o Wikiseba secas. Todo es Wikiseba, así que es muy fácil encontrarme. Exacto, eso es bueno, eso es bueno. Y no se pierdan, ¿no? El próximo episodio va a ser la siguiente semana y veremos quién viene aquí a sentarse y a platicar de divulgación, de cómo le ha ido y cuáles son sus formas de hacer divulgación. Muchas gracias, Wiki. Vale, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Bye bye.